México en el contexto mundial. Con la conclusión del siglo XX y la llegada del siglo XXI, hemos tenido que presenciar y vivir la conjunción del modelo económico capitalista a través del neoliberalismo y del fenómeno de la globalización, los cuales han suscitado procesos tanto positivos como negativos. El neoliberalismo lo podemos caracterizar como una serie de políticas que implantan los estados hegemónicos, bajo las pautas de organismos y actores mundiales, financieros y muy poderosos, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, lo que tiene significados globales en dos direcciones, siendo las direcciones económicas mundiales y los resultados económicos propios de su aplicación en el mundo, sobre todo en los países con alto grado de pobreza, marginación y subdesarrollo. Asimismo, se fundamenta en la libertad e igualdad, en tanto que el fenómeno de la globalización se conceptualiza como la vinculación del Estado y la sociedad con el mundo por la economía, el derecho, la política, la cultura y la tecnología, manifestándose por medio de la implementación de nuevas tecnologías, conflictos sociales e intento de unificación de los mercados. Impacto social e individual. La forma de operación de este modelo y de dicho fenómeno es algo prioritario para tratar de entender las dinámicas sociales en la actualidad y vislumbrar las relaciones de poder que delinean las prácticas sociales en general y en particular como individuos. Es así que de las principales afectaciones, tanto en lo colectivo como en lo individual, tenemos entre los principales rubros los siguientes: imposición de hábitos de consumo, así como de prácticas y políticas económicas, culturales y sociales, limitación de derechos y garantías sociales, como son la libertad individual, la participación política y la igualdad social, desequilibrio entre el bien común y los individuos, prevaleciendo el interés de estos últimos, concentración de capital, conflictos sociales, exclusión. Estas son algunas de las dinámicas globales que enmarcan la conclusión del siglo XX y el inicio del siglo XXI, que han supeditado el desempeño y el escaso avance de los países en vías de desarrollo, no siendo México la excepción, que presenta, entre otros problemas no menos relevantes, el rezago educativo y con ello la manifestación de una vida de carencias y limitaciones de la mayor parte de la sociedad mexicana. Problema de ingreso a la educación superior. A pesar del esfuerzo por alcanzar una cobertura educativa universal y de calidad, dichos propósitos no han sido cubiertos por las instancias correspondientes y se manifiestan en un sistema que presenta problemas de deserción, reprobación, equidad, pertinencia y eficiencia. Por dicha razón, es prioritario establecer cuáles son las principales causas que los estudiantes, y en especial aquellos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, tienen para poder ingresar y cursar estudios de nivel superior y que a su vez les permitan trascender su situación personal, familiar, laboral y social. Derivado de un contexto histórico de explotación, concentración de capital, pobreza, desigualdad, división política y cultural y religiosa, se presenta la exclusión de grandes sectores de la población, considerándose a esta como rechazo o discriminación. El desarrollo de políticas educativas que generen equidad y reviertan dicho fenómeno de exclusión han derivado en el acceso universal a la educación básica, esto como base para un desarrollo educativo en los siguientes niveles, siendo plasmado tan solo de forma teórica, ya que en la práctica no ha sido así, reflejándose en las condiciones de escaso desarrollo, atraso y bajo nivel de vida en las zonas rurales, en la población indígena, en los migrantes, y en la población que sufre de alguna imposibilidad psicológica, motora o ambas. Rezago y deserción. La situación de pobreza, rezago, exclusión y falta de equidad que enfrentan los jóvenes de 15 años o más, además de ser factores que los ubican como un sector de población que se encuentra en estado de vulnerabilidad, han sido en gran medida suscitados por la falta de oportunidades educativas y en especial por una serie de aspectos que han imposibilitado su acceso a una carrera universitaria. Desde la perspectiva de uno de estos jóvenes, es posible establecer la percepción que dicho rechazo suscita en su ámbito personal, familiar y social. ¿Cuál fue la razón por la que usted no pudo ingresar a la universidad? Principalmente falta de estudio, porque
Yo presenté 2 vueltas a la UNAM. En la primera vuelta estudiaba hasta en la escuela, o sea, me dormía a la 1 de la mañana estudiando y pues no pasé por un punto. En la segunda vuelta, confiado, estudié la mitad de lo que había estudiado y bajé mi puntaje, pero horriblemente. ¿Considera que la cobertura educativa en nuestro país es la demandada por la sociedad? No. ¿Por qué? Pues porque hay mucha gente que aún teniendo como las aptitudes para estar en una universidad no lo está. ¿Esto por qué? Las trabas que te pueden llegar a poner las universidades, la educación que uno traiga, es algo complejo. ¿Es suficiente el aprendizaje alcanzado en el bachillerato, así como su calidad, para presentar el examen de admisión a nivel superior con éxito? Depende mucho. Depende si hablamos de una escuela privada o si hablamos de un bachillerato público. En los dos, pues sí, ciertamente hay una educación constante, pero no siento que ninguna de las dos sea como el óptimo para presentar un examen hacia una carrera, que son exámenes de muchísima información, muchísimo estudio previo y que ya sea en el bachillerato, secundaria, todo, o sea, todo el estudio que hayas llevado se te va olvidando y necesitas como reforzarlo, cosa que en el bachillerato se hace, pero pues no con tanta fuerza, con tanto rigor como el que se necesita para poder aprobar un examen de admisión. ¿Cuáles otros factores considera que han influido para que, al igual que usted, muchos otros jóvenes no logren ingresar a la universidad? Factores, veo el tiempo y principalmente el dinero. Hablando de pues del tiempo, la falta de tiempo ya puede ser se complementa con la situación económica. Al una familia no tener pues el dinero como para poder brindar una buena educación, se van a buscar diferentes medios por el cual obtener ese dinero. No se va a tener la educación pues más avanzada ni todo eso. Se va a tener una educación, se va a perder tiempo en busca de ese dinero, ya sea que los jóvenes trabajen y todo eso. Otro factor que puede impedir que una persona entre a un a una carrera es como yéndonos fuera de la familia, el ámbito social, que pues bien pueden ser los amigos que desde un inicio, digamos en bachillerato, hayan sacado a tal persona de como el estudio. Eso, pues como en el ámbito social, puede afectar mucho a una persona para poder lograr sus metas académicas. ¿Considera que existe exclusión para quienes no han logrado continuar estudios universitarios? Sí hay exclusión normalmente en la parte de la sociedad media-baja, que pues como ya se menciona no tienen los recursos ni el tiempo. ¿De qué forma repercute el no tener acceso a la universidad en su perspectiva de vida? Antes que nada es una sensación o un sentimiento que te quita ganas de hacer muchas cosas. Entonces, si uno tenía un plan de vida como que ya llevaba un poco planeado, teniendo en cuenta entrar a una universidad, estudiar una carrera, pues esos planes se posponen, algunos pues pierden como el valor, el interés en esos planes,
sí es un golpe emocional, un golpe pues a la persona en sí, aparte de que se pierde tiempo valioso de estudio. Uno, al no entrar a la universidad, busca con qué llenar ese vacío como de tiempo que le sobra. Hay gente que pues, se puede meter a un gimnasio y hay otras personas que se pueden dedicar a otro tipo de actividades. Y pues eso puede ser como un arma de doble filo, el no entrar a una carrera. O te estancas y te vas para abajo, te dedicas a la mala vida, o pues no creo que muchos puedan, porque pues no hay mucha gente como muy disciplinada, y la gente que es disciplinada pues sigue estudiando, lo intenta otras 2, 3, 4 veces y sigue buscando como su meta, aparte de que se mete a actividades que le puedan aportar algún tipo de valor beneficioso. ¿Considera que la educación es un medio para transformar la condición individual, familiar y social? Claro, sí, porque pues, uno al estar pues no al estar, sino uno al poseer un buen conocimiento puede abrirse pues, muchísimas puertas y con eso mejorar su vida, la de su familia y la gente que lo rodea. ¿Qué tendría que tomar en cuenta para que los jóvenes tuvieran mayores posibilidades de ingreso a la educación superior? Pues principalmente todo lo anterior mencionado: tiempo, dinero, buenos sistemas educativos, tal vez reglas como en algunas escuelas, por así decirlo, públicas, que no obliguen, pero sí te jalen, te motiven a seguir estudiando, y con esto pues poder tener una vida plena y poder asegurar tu futuro. Todos estos problemas de desigualdad, exclusión y pobreza han sido elementos que han limitado el desarrollo y la justicia social, que además de reflejarse en las escasas oportunidades educativas para dicho sector de la población, han impactado en la conformación de la identidad, la participación ciudadana y el compromiso social, dando como resultado un país lleno de contrastes, limitaciones, explotación e inequidad. Veamos desde la perspectiva docente, a través de la entrevista a la socióloga Leticia Domínguez Bonilla, y cómo percibe el problema del rezago educativo. Es un tema muy complicado y muy interesante. Se ha dicho en todos los países que la educación es un derecho que tenemos todos. Y al Estado es el que le corresponde darnos ese derecho, otorgar una educación de calidad. Lamentablemente yo creo que son muchos los factores que pueden ayudar o no a la educación en un país. En el caso de nuestro, México obviamente, los organismos encargados de evaluar la educación, pues nos han definido como países que tenemos un gran rezago educativo. El punto es que esta evaluación se hace cuantitativamente y no cualitativamente. Y en México, por situaciones que de modo personal considero que son más bien políticas, lo que están haciendo es evaluar de un modo más cuantitativo que cualitativo, porque meten alumnos en primaria, en secundaria y todo esto y los van pasando, o sea, no se van fijando en la calidad de la educación. Habemos muchos que salimos de la escuela con una dudosa preparación, y yo creo que es muy importante que el Estado, que los organismos se centren en no sacar tantos alumnos, sino sacar algunos alumnos, pero buenos alumnos, los que sean que les guste estudiar, que tengan ganas de hacerlo y no nada más sacar por sacar. Yo creo que la educación de la SEP ha bajado considerablemente. En mi opinión debería esforzarse más porque sea calidad, no cantidad. Eso es lo que la mayoría es. Pero bueno, en general el rezago educativo obviamente nadie tiene dudas de que existe, y lamentablemente ahora con tantos avances tecnológicos, científicos, de todo tipo, ¿no?
que nos quedamos siempre impresionados de ver tanto avance, pero ¿qué pasa entonces con la gente? ¿Qué pasa que no pueden tener alumnos que leen, que escriben, lo básico? Y que aparte de esto, si analizamos ya más cualitativamente, veremos que salen de secundaria y cuando pueden compararse su educación con un nivel en Japón, un nivel en Alemania, un nivel en cualquier otro país, vemos que están como en kinder. Y nos sorprendemos porque cómo puede ser que estén a nivel de secundaria con conocimientos de kinder en otros países. Es triste, a lo mejor es un poco exagerado, pero la verdad solo sería un poco, La verdad es que hay una deficiencia educativa bastante grande. Ojalá las nuevas autoridades del nuevo gobierno y todo esto, se preocupen no solamente por cantidad de alumnos que han pasado, que cubrimos cifras de alumnado que ha tenido graduaciones, sino que sea cualitativamente y cuantitativamente. Es lo que podría decir. Factores de desigualdad. Bajo este orden de ideas, las causas que han propiciado la desigualdad social en el ámbito educativo son multifactoriales, correspondiendo en gran parte al capital educativo que han heredado muchas generaciones y se ha constituido como un elemento que ha limitado su desarrollo personal, familiar y sus oportunidades laborales, ya que el rendimiento académico está supeditado a contextos socioculturales, no siendo dicho ambiente el propicio para los estudiantes más pobres de México, cuyo umbral educativo básico no alcanza los 12 años de estudio. Asimismo, el hecho de no concluir la etapa educativa de la secundaria aminora grandemente las posibilidades de superar la condición de pobreza, situación que se acrecienta de un medio rural a uno urbano. Según Deval, la reproducción de las desigualdades suscitadas por la diferencia entre la educación y el ambiente socioeconómico entre estratos de la población influyen en la transmisión intergeneracional de la pobreza. Asimismo, tenemos que, de acuerdo con un estudio reciente de la CEPAL, el 80% de los jóvenes urbanos del país proviene de hogares en que los padres poseen un capital educativo insuficiente, es decir, de menos de 10 años de estudio. De ese total, entre 60 y 80% no alcanza el umbral educativo básico para acceder al bienestar, que en la actualidad exige alrededor de 12 años de estudio. La elevada proporción de jóvenes que heredan una educación insuficiente se traduce en empleos mal remunerados, a lo que limita sus oportunidades de bienestar y de los hogares que formen en su futuro cercano. Este es el correspondiente contexto educativo de México y la triste realidad de los países en vías de desarrollo, que nos dejan ver la pobreza y la desigualdad imperante en la que se encuentra nuestro país desde hace ya mucho tiempo. Bajo esta perspectiva, se presenta como uno de los principales retos educativos superar la desigualdad a través de la calidad de la oferta educativa, y no solo en la cobertura, sino en algo aún más importante: lograr la transición de un enfoque de integración a uno de inclusión educativa. Asimismo, la educación habrá de constituirse como un medio para subsanar dicha realidad, superando los retos demandados por la sociedad multicultural y multiétnica en la búsqueda por elevar el nivel de vida, caracterizada por limitaciones, carencias y de explotación a que ha sido sometida, sin dejar de considerar la voluntad de los gobernantes en turno por superar dicha situación. Todos estos elementos demandan de una nueva perspectiva educativa que responda de la mejor forma a estos desafíos por revertir dicha tendencia de rezago y atraso educativo, siendo necesario que prevalezca una capacidad de aprendizaje permanente que abarque la abstracción, el pensamiento sistemático, la experimentación y la colaboración, enmarcados en una educación formal a cargo del sistema educativo, que capacite a los egresados, no solo para su inserción digna en la sociedad de la información y la globalización, sino para su realización plena en la vida.